Bueno, ya estamos en contacto con el director de Innova Opinión Pública, Martín Ostolaza. Martín, ¿cómo te va? Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bien, bien. Bueno, en estas épocas seguramente nos vamos a mantener más en contacto que quizás en otras, ¿no? En realidad durante todo el año y en todos los años ustedes tienen un papel preponderante en la política, pero indudablemente que llegado la época electoral es donde más movimiento hay, ¿no? Sí, sí, la política entiende que le da un protagonismo a las encuestas mucho más alto en épocas electorales, los medios de comunicación también. Así que sí, es como vos decís, de alguna manera las investigaciones cobran mucho mayor protagonismo en campaña que fuera de campaña. Para los medios de comunicación es un poco entendible, para la política no deja de ser un error parcial, digamos. Solamente prestar atención en épocas de campaña a estos métodos y no durante los periodos de gobierno, que de alguna manera son más prolongados que lo que dura una campaña electoral. Exacto. Puntualmente, hace algunas semanas hicieron el último estudio, creo que fue mediados de abril, vos me vas a corregir, una encuesta en la ciudad de Rosario, que es donde ustedes hacen su trabajo, una encuesta de hogar, una encuesta en territorio, ¿no? Sí, fue una encuesta domiciliaria. Después de todo un año y monedas trabajando de forma telefónica, cosa que seguimos haciendo porque, bueno, además de las dificultades que, dentro de las distintas dificultades que nos presenta la pandemia, una es el tema del traslado. Entonces, en el caso de Rosario, porque, bueno, de alguna manera estamos ahí. Pero en los otros lugares que generalmente trabajamos de forma telefónica, en Rosario volvimos al domicilio por suerte, porque es un método que representa por distintos aspectos metodológicos mucho mayor precisión que lo telefónico. Bien. Bueno, vamos a ir desgranando un poco y hablando puntualmente de cada uno de los detalles de este último estudio que han realizado, pero para arrancar, todos aquellos que están en gobierno prácticamente sufrieron un bajón, podríamos decir, en su imagen, ¿no? En estos últimos meses. Sí, en su imagen de gestión, los tres niveles que medimos siempre en todos lados, que es el intendente, el gobernador y el presidente, los tres sufrieron eh, una merma en su imagen de gestión. Bien. ¿El problema que más sufren los rosarinos es la inseguridad, según lo que han expresado? Sí, sí. La pregunta se hace de forma cerrada, es decir, que se presentan opciones y dentro de las 9, 10 opciones que más o menos se presentaron, eh, la inseguridad está lejos posicionada en como principal problema con el 41% de las menciones. Bien. Martín, bueno, indudablemente que van haciendo preguntas que tienen que ver con esto como decíamos, de la vida política, de las próximas elecciones y demás. Eh, Hay una cosa que parece no modificarse en los últimos años y tiene que ver con este esquema de tercios bien definido en la provincia, ¿no? Sí, sí, cuando la pregunta de alguna manera se acota al escenario local, es decir, a la legislatura, al Consejo Deliberantes, ahí se ve con claridad el escenario de tres tercios, de la misma manera que punto más, punto menos, en esto hay que entender que la encuesta, más allá de que haya una diferencia de 1, 2 o 3 puntos, no deja de estar dentro de los márgenes de error eso. Por lo tanto, en términos de simpatía y en términos de Consejo Deliberante, se ve con claridad los tres tercios. Sí se reconfigura y se marca una pequeña diferencia a favor del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio cuando la pregunta se hace en relación a las categorías que se van a elegir este año, porque para la legislatura nacional, ¿sí? Para el Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores. Ahí se ve una pequeña diferencia a favor, como te decía, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, y un retroceso del Frente Progresista, como de alguna manera también se viene viendo en las elecciones anteriores. Al Frente Exacto. Progresista le cuesta de alguna manera eh, pelear de la misma manera que pelea las categorías provinciales. Exacto. Martín, por otra parte, también otra de las cuestiones que ha dejado esta encuesta tiene que ver con esto de que le han preguntado a la gente
si votaría a los candidatos de quien está gobernando o a los opositores. Y en este caso, en general, vos me lo dirás particularmente, pero en general me da la sensación de que se votaría a los candidatos opositores, ¿no? Sí, esta pregunta, por un lado, hacemos esta pregunta porque de alguna manera nos permite ver cuánto es lo máximo que podría llegar a sacar el candidato oficial asociado a la figura, digamos, del Ejecutivo, ya sea local, provincial o nacional, y por otro lado, cuánto aglutina todo el arco opositor. Y más, además, como todavía los nombres no están puestos, todavía las listas no están cerradas, como ya sabemos, nos deja siempre alguna duda poner a tal o cual nombre y dejar afuera tal o cual nombre porque no deja de ser un escenario muy parcial, digamos. Entonces, si bien hicimos un escenario local, porque de alguna manera hay ya de esos nombres que aparecen, varios son, no tenemos la certeza absoluta, pero bastante posible que sean candidatos, esta forma de preguntar nos deja, digamos, nos permite ensayar algunas hipótesis bueno, y obtener algunos datos. En cuanto a lo que vos me decís, en realidad lo que hay que tener presente es que uno cuando pregunta al candidato de Hapkin, al candidato de Perotti, o al candidato de Alberto Fernández, o a un candidato de opositor, a Hapkin, a Perotti, a Alberto Fernández, hay que tener en cuenta que en un candidato opositor están todos los opositores. Entonces, no, bueno, casi nunca es mano a mano, salvo en un balotaje, pero después, menos en lo legislativo, siempre hay un montón de opositores enfrente del candidato oficial. Entonces, en el caso de Perotti y Alberto Fernández, enfrente, digamos, los opositores vendrían a tener un poco más de potencialidad que el candidato oficial, pero después los opositores, esa acumulación opositora se fragmenta. Hay que ver si se fragmenta parejo o no. Perfecto. De los líderes nacionales, ¿quién es el que mejor mide y quién es el que peor mide en este caso de los que han sondeado? De los líderes nacionales, el que mejor mide es Horacio Rodríguez Larreta. Es el que tiene la positiva más alta, es el que tiene la negativa más baja, y es el único que presenta una imagen, un diferencial a favor, es decir, un diferencial positivo de 7 puntos entre lo que, es decir, si sumas la positiva y le retas la negativa, la reta es el único que obtiene un diferencial positivo en la ciudad de Rosario. Los demás, todos obtienen diferencial negativo. Patricia Bullrich está casi en cero, podríamos decir, son unos pocos puntitos de diferencial negativo. Los demás tienen muchos puntos de diferencial negativo. En esta sumatoria que hago, en esta resta que hago entre lo positivo y lo negativo. Tanto Massa como Cristina tienen casi 30 puntos en contra, es decir, 30 puntos más de negativa que de positiva, y Macri tiene casi más de 40 de negativa que de positiva. Bien. No sé si no recuerdo si lo han sondeado, lo han encuestado en esta oportunidad, pero seguramente será algo que ustedes de alguna manera lo analizarán. ¿Hay algún líder político provincial que sobresalga del resto de los que conocemos? De los nombres que ya conocemos, Lichi, Perotti, Puyaro, Miklik. ¿Hay alguno que pueda decirse está un paso más adelante en la consideración de la gente? Mira, primero te hago una aclaración. A ver. Eso lo podríamos, esto más que de datos, porque de alguna manera vos me estás haciendo una pregunta de dirigentes provinciales y yo no tengo datos de la provincia. Tengo algunos datos de Rosario o de distintas ciudades, pero no son datos provinciales. Por lo tanto, la respuesta es más de analista que de encuestador, investigador, lo que te estaría respondiendo. Uh-huh. Aclarado esto, Juan, me parece que uno de los pocos dirigentes que hoy son que hoy es muy bien valorado por la opinión pública es Miguel Lichi. Después hay otros que pueden ser bien valorados. Marcelo Lewandowski puede ser uno.
no sé, podría enumerarte algunos más, pero me parece que el único que hoy obtiene en términos de imagen una imagen positiva y también esto de diferencial entre positivo y negativo a favor, creo que Miguel Lifchitz es con certeza uno de los que mejor posicionado está. Bien. Dos o tres preguntas más que hacen a este último estudio que han hecho. Una tiene que ver con un tema que es la inseguridad, que obviamente está en la primera posición de los problemas que tienen los rosarinos, pero los rosarinos creen que Perotti, en el próximo tiempo que le queda, 2 años y medio que le queda de gestión, no sería capaz de resolver. Eso también es un dato importante, ¿no? Sí, sí, de alguna manera la expectativa que despertó el gobernador Omar Perotti en campaña en relación a la cuestión de la seguridad, bueno, rápidamente, porque todos los gobiernos que están gobernando durante pandemia, me parece que da la sensación de que están gobernando hace mucho más tiempo del que realmente están desde que asumieron, digamos. Y si tenés en cuenta eso, que el gobierno de Omar Perotti es un gobierno que lleva, no alcanza el año y medio de gestión, eh, teniendo en cuenta la expectativa que generó en campaña y este dato que pudimos recopilar y que vos hacías alusión, sí, es un dato, digamos, que debería despertar algunas alarmas en el gobierno provincial, dado que, bueno, si inseguridad es el principal problema, es tal vez el eje principal por el cual, uno de los ejes principales, porque también está eso de que a Perotti lo votaron por la seguridad, y no es solamente por la seguridad, digamos. Perotti hay dos factores, me parece, que fueron los que lo votaron. Una fue su campaña, la centralidad de la campaña en la cuestión de la inseguridad, pero me parece que el eje fundamental es la conformación de un peronismo unido y homogéneo que se encolumnó detrás de él. Más allá de esto, la inseguridad no deja de ser un tema por el cual fue elegido el gobernador y por el cual no fue reelecto el Frente Progresista, y que bueno, que hoy la expectativa en relación a ese tema sea de que el 62% crea que no va a mejorar la seguridad en lo que resta del mandato, bueno, es un problema para el gobernador. Hay algo que está claro, la gente cree de que no habría problema en postergar las PASO, ¿no? La gente de alguna manera hasta diría, quiere que se postergue la PASO porque no les interesa en estos momentos y hay otras preocupaciones, ¿no? Sí, sí, de alguna manera uno pregunta porque de curiosidad, digamos, de investigador, pregunta estos temas que están de alguna manera más en la agenda política que en la agenda pública. Eh, Uno le consulta a la opinión pública, difícilmente la opinión pública, más allá de tomar una posición, porque más del 90% toma una posición, no es que te dicen no sé, solamente el 7% dice no sé. Más allá de tomar una posición con respecto al tema, no creo que sea un tema que les genere demasiada preocupación si se posponen, si se quedan como está, o si tal vez si se suspenden, sí, podría ser más fuerte la decisión, pero en el caso de sostener o posponer, la mayoría cree acuerda en posponer, pero no creo que sea una decisión que genere demasiado malestar si se posponen o se sostienen. Hoy surgió una noticia que en principio se sostendría como está, así que bueno, de alguna manera tampoco hay una certeza absoluta de qué va a suceder con el calendario electoral. Bien, una de las cosas que me ha extrañado de la encuesta tiene que ver con esta sensación que tienen los rosarinos en cuanto a que la provincia los discrimina. Números importantes, ¿no? En esta pregunta particular. Sí, sí. Fue también otro tema de agenda política, más de la oposición, digamos, en relación al presupuesto, en relación al gasto público, etcétera, digamos, y bueno, de alguna manera queríamos ponerle cifras. Ahí también, si bien la mayoría, casi el 50%, dice bueno, que el gobierno provincial discrimina a la ciudad de Rosario, eh, hay un 24% que no sabe también que es un porcentaje alto, que de alguna manera no está al tanto de qué sucede en
relación a este tema, digamos, es un tema muy técnico, es un tema muy de la política, pero bueno, no deja de ser el 50% cree que sí, que el gobierno provincial de alguna manera le está dando la espalda a la ciudad de Rosario en términos de inversión presupuestaria. Bien, para cerrar, Martín, indudablemente, y lo decíamos al principio, empieza a tomar un protagonismo distinto el laburo de ustedes en esta parte del año. No quiere decir de que no sea importante en el resto de los años, pero seguramente coincidirás conmigo que en esta época preelectoral las consultas son más, los llamados son más. Si yo no fuera periodista, pero vos sí, en este caso, un director de opinión pública, ¿cuál sería el análisis que le plantearías a un grupo político en general en cuanto a lo que puede llegar a pasar, a lo que deberían tener en cuenta en principio para las próximas elecciones, para la campaña en realidad, ¿no? Primero habría que ver qué categoría, digamos, qué categoría están pensando disputar. Digo, no es lo mismo disputar una concejalía que disputar una categoría nacional. Eh, hay un montón de variables a considerar, pero bueno, me resulta complicado poder responderte esto te preguntaría un montón de cosas para saber qué debería aconsejarte. Lo primero que te aconsejaría es que investiguemos. Hoy la política debería profesionalizarse mucho más y decir, bueno, a ver, ¿qué dudas tenés? ¿Cuáles son tus posibles candidatos? ¿Cuáles son los posibles candidatos de la oposición? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales trabajarías? ¿Cuáles son tus ideas políticas para proyectar en campaña? ¿Desde qué partido te impulsás? Todas esas cuestiones, de alguna manera, hay que investigarlas y hay que tener información y datos para saber cuál es la mejor estrategia para abordar la campaña y para obtener el mejor resultado posible, digamos. Eso sería lo que considero éticamente correcto y profesionalmente correcto. En lo que respecta a lo nacional, la polarización va a ser difícil de romper, parece, ¿no? Sí, eso en las categorías nacionales que se van a elegir en la provincia. Una de las cosas más importantes a la hora de analizar a la hora de pensar una campaña son los resultados electorales anteriores, digamos. Eso es un dato empírico, eso es un dato que hay que analizar, eso es un dato que hay que pensar y tiene que estar presente. Y el Frente Progresista en ese sentido no puede relegar, digamos, que en el 2015, si bien en el 2015, que fue la última elección al senador, el peronismo tenía un candidato como Omar Perotti, que no era el Omar Perotti, que obviamente que fue candidato a gobernador en el 2019, digamos. En el 2019 tenía más trayectoria, mayor nivel de conocimiento, pero no dejaba de ser un buen candidato en el 2015. No recuerdo ahora con precisión quién era el candidato de Juntos por el Cambio, pero Reutemann. Bueno, Reutemann, exactamente, claro, que entró segundo como tercero en este caso como senador. Pero bueno, tenía enfrente dos candidatos potentes. De todos modos, el Frente Progresista llevaba al mejor candidato que tenía, que era Hermes Wiener, digamos, que fue tal vez el dirigente mejor percibido por la opinión pública en los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe, digamos, unos números de imagen sostenida, imagen altísima sostenida. Y bueno, y sin embargo, quedó cuarto, no solamente no llegó ni tercero, sino cuarto. Es decir, quedó por debajo del candidato del Frente Renovador, que era un candidato débil e inexistente en términos de opinión pública. Por lo tanto, ese dato, que es el dato último que tuvo, por lo menos para la categoría senador, es un dato que es una mochila de plomo, digamos, ese dato. Es un dato muy, 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 muy pesado y que no puede evitarse, digamos. Entonces, me parece que romper la polarización, el único que estaría en condiciones de matizar esa polarización sería Miguel Lifchit. Miguel Lifchit, por el problema que todos sabemos que tiene, difícilmente no creo que sus prioridades le indiquen que dispute una candidatura, esté en condiciones físicas de disputar una candidatura. Por lo tanto, ojalá que sí, que haga lo que él quiera, pero me parece que ahí va a haber un reordenamiento de los espacios opositores y
bueno, que el Frente Progresista pierde, o perdería, mejor dicho, perdería la posibilidad de que Miguel Lifchit pueda ser el candidato a senador, y bueno, y tendría que ver cómo se reinventa y qué figura pone para de alguna manera disputar esa categoría. Lo veo realmente muy complicado. Si fue complicado con Wiener, y si es complicado también con el caso de que Lifchit sí sea, es complicado, bueno, sin Lifchit, muchísimo más complicado, casi imposible, digamos, de poder colarse y disputar esa categoría de forma competitiva contra los otros dos espacios. Martín, seguramente no será la última vez, vamos a tener otra oportunidad y vamos a seguir en contacto permanente en este año especial que nos toca atravesar a los argentinos, a los santafesinos, a los rosarinos, que tiene que ver con este año electoral. Recordar a la gente en este caso dónde los pueden ubicar, dónde los pueden leer, dónde los pueden contactar. Tenemos una página web, innovaopinionpublica.com.ar, y si no, bueno, en Facebook, el Twitter de Innova. Por lo general en Twitter estamos más activos, digamos, ahí solemos analizar un poco más o colgar algunas informaciones de los datos de los que investigamos. Y bueno, y si no, siempre estamos en algún medio de comunicación haciendo algún análisis o explicando algunos resultados. Martín, muchísimas gracias como siempre por la atención. Gracias a vos, Juan. Un abrazo.